Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo episodio, nuevo programa de Vive tu Vida con Interioridad. Aquí lo que hacemos es llamarlos, invitarlos para que vayamos transformando la vida, para que hagamos un cambio poco a poco, para que dejemos esa persona antigua, vieja y nos renovemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hablamos de todos estos temas. Ayer hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, y hoy el tema que les proponemos es el tema de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y yo les diría así, ¿quién es la vida eterna? Y ya les puedo decir que la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la vida eterna, la vamos a mirar en algunos pasajes. Y vamos a estudiar con respecto a qué nos conviene saber de la vida eterna y cómo podemos estar en la vida eterna. En Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así termina el primer final del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan termina en el capítulo 20 y luego hay un añadido, el 21 se lo agregaron después, pero en el capítulo 20 hay como un remate de lo que Juan quiso enseñar y dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese fue el propósito de escribir el libro, para que nosotros creyéramos que Jesús es el Señor. Voy a saludar a mi hermana Rosalinda. Bienvenida. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vida, ya empezamos entonces, vida. ¿Qué vida? Vida temporal o vida eterna. Y ya en Juan 17:2, cuando empezó la oración Jesús después de la cena y antes de llegar a Getsemaní, en Juan 17:2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna. O sea, ¿quién da la vida eterna? Jesús. Dice, el Evangelio dice, estas cosas se escribieron para que sepamos nosotros que tenemos vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús dice en Juan 17:2, dice, le diste autoridad, o sea, Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna, que es la misma imagen del paraíso. En el paraíso era eterno la vida. Salimos del paraíso y entonces en vez de ser un alma viviente, Adán, que nos representa a todos, Adán significa hombres, hechos de tierra. Entonces, Adán, en vez de ser un alma viviente como era en el paraíso, se convirtió en un alma muriente. Murió, pero ya con Jesucristo empieza a tener vida, que para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y en el versículo 3, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Ahí se define, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y recuerden que conocer no es solamente saber de alguien, sino intimidar con esa persona, tener intimidad. Por eso cuando Adán dice que conoció a Eva, tuvieron un hijo, un fruto. Y dice que José no conoció a María hasta después de nacer el niño. O sea, ese conocer quiere decir es intimidar con el otro, tener intimidad. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor acá. Nos dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es intimidar con el dueño de la vida, que es Jesucristo.
Entonces ya hemos aprendido en este primer momento que la vida eterna es conocer a Dios, pero la vida eterna nos la da Jesús. ¿Y cómo nos la da Jesús? La vamos a ver más adelantico. Le voy a dar el paso a mi hermana Marta, que está hoy con nosotros. Hermana Marta. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes como todos los días. Dios me los bendiga abundantemente. La palabra del Señor nos habla de la vida eterna, que es el tema que tenemos hoy. Jesús, hablando con Marta, estando Lázaro muerto, en Juan 11:25 le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, vemos que el don de la vida eterna es para aquellos que creen en Jesucristo y que entregan su vida por completo a Jesús, que viene sola y únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es la resurrección y la vida y nos limpia de todo pecado. El pecado es muerte. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesús. En Juan 17, comenzando del 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso sabemos, a través de Juan 3:16, que todo el mundo no lo sabemos, la mayoría de los creyentes verdaderos, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver claramente que aquel que cree en Jesucristo no se perderá. Esto es, no se irá al infierno, sino que tendrá vida eterna. Su alma vivirá. Esto es, que no tenemos de qué preocuparnos si verdaderamente amamos al Señor, si entregamos nuestra vida, nuestro ser completo a nuestro precioso Jesús, viviremos por la eternidad. El amor de Dios, infinito, extremo, divino, sin egoísmo, se mostró a través de esta entrega. Entregó su vida para regalarnos vida eterna. Creer en Jesús, creer que es el Hijo de Dios, que vino, murió por nosotros los pecadores en esa cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, que ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, que recibió todo el poder, la gloria, la majestad e imperio, que vendrá por su iglesia. Si crees esto y que Jesús es el único y suficiente Salvador del mundo, también que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro precioso Jesús. Y no tan solo lo crees, sino que te entregas en cuerpo, alma y espíritu, en obediencia a toda su palabra, tendrás vida eterna. Ahora viene nuestro pastor, Ricardo. Así es, mi hermana Marta. Estamos hablando sobre el tema de la vida eterna.
el tema de la vida eterna es muy importante para nosotros, porque recuerden que cuando Pablo le habla a su discípulo Timoteo, le dice: esfuérzate, pelea, predica el evangelio a tiempo, a destiempo, haz la obra, no te olvides del evangelio. Y entonces como que cuando le está enseñando esas cosas dice: no, pero tengo que estimularlo más para que no se desanime. Y entonces le dice: echa mano de la vida eterna. Y este momento de pandemia es precisamente para eso, para que nosotros en este momento, cuando nos dicen que vamos a perder la vida por un virus, pero eso se refiere a que vamos a perder la vida física, pero tenemos que pensar es que si nos llegamos a morir en cualquier momento, porque lo más seguro es que todos, esa es la plena seguridad que tenemos, que todos los que estamos vivos vamos a morir. Nadie sale vivo de acá, físicamente, pero tenemos es que asegurarnos que al morir físicamente, la vida eterna sea para nosotros, para nuestra alma, como decíamos ayer, que nuestra alma es la que tenemos que salvar. El cuerpo baja a la tierra, el espíritu sube a Dios, pero el alma es la que va a tomar juicio. Y el Señor nos va a preguntar: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y si no cumpliste con eso, entonces le dice: afuera, echa para la eternidad, pero para el fuego eterno. Entonces, volviendo a lo de Pablo, en 1 Timoteo 6:12 le dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, que es el esfuerzo que uno hace. Ahora sí que es oportuno. En este momento de pandemia, cuando le dicen muerte, muerte por allí, muerte por allá, todos paniqueados y asustados, temerosos, entonces echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla. ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Vas a dejar de adorar al Señor porque piensas que vas a morir? Pues el que pierda la vida por mí la ganará, y el que trate de salvar la vida la perderá, dice el Señor. Entonces, ¿qué papel estás tú jugando? ¿Cuál es la opción que estás teniendo? Lo mismo Pablo le decía a su discípulo Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Este es el momento de pelear la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo siempre digo que este momento de pandemia es la gran oportunidad de nosotros los cristianos dar testimonio de que sí verdaderamente tenemos fe y que no nos importa en este momento perder la vida física por ayudar, por trabajar, por adorar a Dios, si ganamos la vida eterna. Y en el 19, 1 Timoteo 6:19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. O sea, que no solamente la eche Timoteo, sino que también a quienes están acompañando a Timoteo y todos los que Timoteo tiene a su alrededor, también echen mano de la vida eterna. Yo te invito a ti que eches mano de la vida eterna. Le voy a dar el paso a mi hermana Marta. Estamos hablando el tema de la vida eterna. Y dice que no tan solo lo crees, sino que te entregas en cuerpo, alma y espíritu en obediencia a toda su palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra recompensa, nuestro galardón será la vida eterna. Vivir tiempo que no tiene fin en la presencia de nuestro Señor. Mas aquellos que endurecen su corazón, no será posible recibir la vida eterna. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Porque el que siembra para su carne, dice en Gálatas 1:6-8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, siendo obedientes
es nuestro objetivo o nuestro enfoque, corriendo hacia la meta, buscando la vida eterna, rechazando todo pecado. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Esto es, recuerda, estás peleando o luchando para llegar a la vida eterna. Esto es conforme a la fe y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora tenemos con nosotros a la hermanita Denise. Muy bien, vamos a darle paso a mi hermana Denise, que está por este ladito. Muy bien, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para leerles versos de la vida eterna que hablan sobre la vida eterna. Y en Juan 3:16 dice, por Dios amó al mundo que dio a su único Hijo. Y el que cree en Él recibirá, no morirá, pero recibirá vida eterna. Romanos 6:23. El pago por el pecado es la muerte, pero el regalo gratis de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que ellos sepan que el único Dios verdadero y Jesucristo que ha mandado es el camino, la verdad, el camino, la vida y la verdad. Amén. Mateo 25:46, y estos se irán a la eternidad de el fuego eterno. Sí, del fuego eterno, pero los que son justificados por Jesucristo irán a la vida eterna. Romanos 10:13, por todos los que le aman al nombre, que le llaman al nombre de Jesucristo serán salvados. Y yo soy testigo de eso, que yo le hablé al nombre de Jesucristo y fui salva. Y me enfoqué mucho en el Salmo 91, que dice, if you're in trouble, que si estás perdido, ¿verdad? Y tienes problemas y llamas al nombre de Dios, le hablas, Él te salvará de todas tus penas, de tus problemas, ¿verdad? Y nomás tiene un requisito, que lo ames a Dios, ¿verdad? Entonces, yo amo a Dios y hacía oración, sácame de este problema, Señor. Y Él me liberó de ese problema, ¿verdad? Y he estado leyendo la Biblia sobre los años y he aprendido que no tengo que esperar hasta la muerte para tener vida y vida en abundancia, como dice en Juan 10:10, sino que puedo vivir esa vida aquí en la tierra en abundancia y traer, cuando Jesucristo resucitó, Él quebró la maldición. Entonces, dice la oración, your will be done, que tú, dice en la oración del Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga su reino, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces no tenemos que esperar hasta que muéramos para vivir esta vida de como una vida especialmente bendecida para nosotros, los creyentes de Dios y de Jesucristo, una vida bendecida, ¿verdad? Entonces Él nos da toda la provisión, no le tenemos que pedir necesidades cuando estamos caminando en Él, sino que Él nos da todo y Él nos da la seguridad de tener la vida eterna y no estar preguntando, ay, ya la regué, ¿tendré la vida eterna o no? No, tienes la seguridad desde un principio y caminas en la santidad, en Cristo, en la unción. Enseguida mi hermana, otra vez. Sí, su hermanito mejor. Oh, hermano. Muy bien, vamos entonces a continuar el tema de la vida eterna.
Y la vida eterna es que antes, mire, en el paraíso había vida eterna para los seres humanos, para todo, la eternidad. Luego se perdió y luego vino Jesucristo y nos dio vida. Y todos pensamos que es la vida física. No, nos sacó fue del pecado y nos dio fue vida. En Cristo, la gracia, empezamos a tener vida porque puede estar la gente bien físicamente, puede estar la persona muy bien emocionalmente, tener todo perfecto, y por eso es que vemos a las personas con buen bienestar, los vemos ricos, prósperos, famosos, exitosos, y sin embargo, aburridos, tristes, angustiados, pesarosos, y hasta se quitan la vida, porque no tienen vida. La vida, cuando se dice vida, es en Cristo Jesús, que nos da vigor, que nos da esa vitalidad, pero espiritual. Entonces, en Jesucristo tenemos vida, pero no solamente una vida temporal, sino una vida eterna. Y esa es la que nosotros predicamos, la vida eterna. En Primera de Juan, voy a citar varios pasajitos de la primera carta de Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:2 dice, pues la vida fue manifestada, cuando Jesucristo se presenta, y nosotros la hemos visto y damos testimonio. La vida, que es Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero inmediatamente dice, y nosotros predicamos la vida eterna. Y dice, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿quién es la vida eterna? La vida eterna es Jesucristo. Por eso nosotros anunciamos, cuando anunciamos a Jesucristo, Jesucristo trae la vida eterna, pero Él en sí es la vida eterna. ¿Y cómo participamos nosotros de la vida eterna? Haciendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no de la iglesia, porque yo pertenezco a la iglesia tal, yo pertenezco a la iglesia tal, pero por denominación, por funcionalidad, por institución. Hay muchas personas que pertenecen a la iglesia como pertenecer a la Cruz Roja, o pertenecer al Club de Leones, o pertenecer a cualquier entidad no gubernamental. Y como ya hacen favores allá, como son personas generosas, filantrópicas, que aman la humanidad, entonces ya creen que tienen vida eterna. No, 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 no. Los que tienen vida eterna son los que reciben la fe en nuestro Señor Jesucristo y creen que están en su cuerpo. Y si están en su cuerpo, esa es la fe que nosotros tenemos, que estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa es la verdadera iglesia. Puede haber muchos nombres de iglesias, pero no pertenecer al cuerpo de Cristo. O sea, cuando uno ya pertenece al cuerpo de Cristo, hay una plena garantía que va a tener vida eterna. ¿Y cómo pertenecer a Jesucristo? ¿Cómo sabe uno que pertenece a la iglesia? Pues no esconderse en este momento de pandemia. Muchas personas no han vuelto a la iglesia. Entonces, ¿vamos a creer que esa persona pertenece a la iglesia? Y hay pastores, yo los escucho, que me dicen, no, es que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el techo, la iglesia no es el templo. Sí, pero la iglesia es donde dos o más se congregan en su nombre. Amen. Y entonces si no nos congregamos, pues no hacemos parte de la iglesia. No estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Le voy a dar el paso a mi hermana Marta para que continuemos hablando de este maravilloso tema de la vida eterna. Y después vamos a hablar que hay muchas personas que creen que al morirse ya todo se acaba. Y estamos mirando que no, que la vida continúa. Y eso es lo que nosotros queremos, que tengamos esa experiencia nosotros. Muy bien, a mi hermana Marta le doy el paso. Continuamos y en Primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, apóstol, escribe mostrando que él y los otros discípulos de Jesús vieron, escucharon y palparon a nuestro Señor Jesucristo, en el cual se encuentra la vida eterna. Dice, la vida eterna estaba con el Padre
y se nos manifestó claro en el Hijo. En Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través del mensaje. Llevamos el mensaje a todos aquellos para que sean convencidos a través del poder del Espíritu Santo de Dios. De todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos comentado, aprendemos primero. Necesitamos creer en Jesucristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto es vida eterna. En segundo lugar, conocer a Dios Padre y a Jesucristo. Conocerlos de verdad, no de oídas, como dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Pues que sean abiertos nuestros ojos espirituales para poder conocer a Dios y a Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. En tercer lugar, guardar los mandamientos. Dice Jesús, cuando vino uno a verle, si quieres entrar en la vida, esto es la vida eterna, no vida aquí en el mundo, la vida física. No, dice, si quieres entrar en la vida, esto es la vida eterna, guarda los mandamientos. Y si pensamos detenidamente, no hay quien cumpla los mandamientos sin el Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, le aceptamos el regalo inmerecido de la salvación, nos sella con el Espíritu Santo y viene, mora y habita en nuestro ser. Nos alimentamos de la palabra, bebemos la palabra, obedecemos la palabra de Dios, perseveramos en el camino correcto, el camino trazado por nuestro Señor y Dios, llegaremos a la meta, al reino de los cielos, para vivir por la eternidad, por siempre y para siempre, con nuestro Señor y Dios. Ahora les paso la palabra a la hermanita Sandra. Sí, hola, buenos días, bienvenidos a todos y muchas bendiciones. Estamos hablando sobre la vida eterna, ¿verdad? Y cómo para mí la vida eterna empieza desde el propósito de Dios, ¿verdad? Que nos quiere dar a nosotros como salvación, para poder seguir sus pasos. Me estaba pensando ahora esta mañana que me desperté temprano, luego me quedé dormida de nuevo, ¿verdad? Luego me desperté de nuevo y era la mera hora, pero en ese rato de despertar se me vino algo a la mente y no sé si tenga que ver con la vida eterna, pero lo voy a decir porque siento que lo tengo que decir. Que cuando estemos en la iglesia o que vayamos a tomar una clase bíblica, la gente después de ese momento tan lindo que tenemos de adorar a Dios, sí tenemos que seguir con nuestra vida, pero después la gente se enfoca en cosas que no debe, como en una máscara, más preocupados que si usan una máscara o no usan una máscara, o si la gente y si la gente el otro, o sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y yo digo que cuando estamos hablando, ahora que estamos hablando de la vida eterna, o sea, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de cosas que no debemos, que no tienen ningún significado con el verdadero propósito de Dios, ¿verdad? O sea, en vez de que te pongas a leer la palabra, o pues acabas de leer la palabra y estabas con Dios en ese momento, luego así, tan rápido, desvaneciste todo y hiciste a Dios un nada, ¿verdad? Y eso no está bien. Ahorita voy a compartir eso nada más y ahorita vuelvo. Gracias. Gloria a Dios.
Y si es cierto, así es. Todos nos desarrollamos así como una semilla. Cuando una semilla es sembrada, se muere y luego comienza a hacer raíces y hace un brote para arriba, y primero sale una hoja que es nada más para esa temporada y luego se caen esas hojas y comienza a crecer la mata, ¿verdad? Sea de calabaza o un árbol, se comienza a desarrollar, ¿verdad? Y entonces en la Biblia hay un verso que dice que primero viene la mata, ¿verdad? Y la hoja, y luego el maíz, y luego ya la semilla, la fruta y la semilla, ¿verdad? Entonces así es nuestra vida, vamos aprendiendo. Tienes que leer la Biblia y aprender y hacer esfuerzo, no nomás oír nuestro programa, ¿verdad? Y no involucrarnos en pleitos sobre si vas a tener vida eterna o no, o si te la van a quitar o no, o si... Todo eso está en la Biblia y lo vamos aprendiendo, y aquí lo vamos aprendiendo, estamos leyendo la Biblia aquí también. Pero enfocarnos en el propósito de Dios, que es tener compasión y misericordia de otros. Y no olvidarlos, siempre acordarnos de todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Aquí crecí en la iglesia y siempre nos recordaban de las historias de la Biblia, ¿verdad? Pero también hay cosas que pasan en nuestra vida y comenzamos a leer la Biblia y a hacer oración y vemos la mano de Dios, cómo trabajó en nuestra vida, en la familia, en la vida de nuestra familia, y nunca olvidarnos de la bondad de Dios, ¿verdad? Y aquí estaba leyendo yo unos versos de la vida eterna, y este verso dice así, dispénseme. This has giant letters. Okay, here we go. Y estaba leyendo y dice así en Apocalipsis 21:8 dice, pero por los que no tienen la fe y son murderers, que matan, ¿verdad? Los que son inmoral, los que se involucran en otros dioses y idólatras, los que mienten, su porción estará en the lake that burns with fire. Entonces no vas a estar en agua, vas a estar en lumbre y sulfre, que es la segunda muerte. Entonces, cuando yo como entiendo que vino Jesucristo para todo el mundo, no nomás para los cristianos, y que Él vino para que todos tuviéramos vida eterna, y los que lo reciben tendremos vida eterna con Él. Pero ya vino Jesús y todos vamos a tener vida eterna, y tenemos que escoger si vamos a tener una vida eterna con Él o si vamos a ir al infierno, ¿verdad? Y morir una segunda muerte. Entonces, sí se termina a un punto, pero va a haber sufrimiento. Entonces, hay que seguir leyendo la Biblia y estudiando estos detalles, ¿verdad? Pero nuestro propósito es de decir las buenas nuevas, que Dios te ama y nosotros te amamos, y estamos leyendo la palabra aquí para que ustedes aprendan. Amén. Muy bien, vamos a continuar exponiendo el tema de la vida eterna. Las hermanas lo están haciendo muy bien con varias citas bíblicas, y yo les quiero, para terminar mi parte en esta participación que les estoy haciendo, quiero decirles que hay dos eternidades. Una eternidad, como decía la hermana Denise, una eternidad en el infierno y una eternidad en el cielo. En el infierno es muerte eterna y en el cielo es vida eterna. Y por eso en Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla que vendrá el Señor al juicio de las naciones y que apartará los unos de los otros, en el capítulo Mateo 25:45 dice, Él entonces le respondió diciendo, en verdad os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de esto, tampoco a mí lo hiciste, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.
¿Cómo buscamos, cómo tenemos la vida eterna? Pues haciendo la voluntad de Dios, perteneciendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento se hablaba de la vida eterna, también se hablaba de la vida eterna. En Daniel 12:2 se dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, o sea, para muerte, para el desprecio eterno, dice en Daniel. Y ya para terminar, hermanos, la vida eterna se pierde. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Increíble esto, mire, 1 de Juan 3:15 dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Yo puedo amar a Dios, yo tengo 57 años, supongamos que vaya a morir dentro de un año, 57 años amando a Dios, y luego 11 meses amando a Dios, y luego el último mes maté a uno, y no me arrepentí. Entonces digo, no, como ya viví 58 años alabando a Dios, entonces voy a gozar de la vida eterna. Y dice, no, fallaste. Con uno que falles, ya no puedes entrar a la vida eterna. Eso es lo que nos dice. O sea que si se pierde, tú puedes vivir mucho tiempo la vida eterna. Y en este momento de pandemia, ahí se está probando. Estamos pasando por fuego. Aquellos que ya no quieren saber de iglesia, porque como el gobierno cerró las iglesias y los pastores ingenuamente dijeron, sí, cerrémosla. Porque la gente, después que el gobierno diga, ábrenla, la gente va a ir a la iglesia. No, la gente no fue a la iglesia, se fueron para la playa, se fueron para el bar, aprendieron, fue re sabios, porque claro, envenenados allí en su ámbito, pues aprendieron fue a vivir mundanamente la vida y perdieron la vida eterna. Entonces, tenemos que volverla a rescatar. Para terminar, en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, que es lo que están haciendo en este momento, los que no están yendo a la iglesia, los que ya se olvidaron de la iglesia, los que no les interesa la vida espiritual, porque están hartos de estar encerrados y quieren es sacar toda la carnalidad y hacer mucha carne allá asada en el patio. Entonces, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amen. Trabajemos para ganar esa vida eterna. Yo me despido y nos vemos después. La invitación ahora es con la hermana Marta. Sabemos que Dios es Espíritu. Dice la palabra de Dios en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también podemos leer en Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Amen. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amen. Bendita sea la palabra del Señor. Estamos viendo que necesitamos a Jesucristo. Amen. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Amen. Para poder lograr la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y que sea inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y por Amén. Consecuencia es la vida, pero la vida eterna. Gloria a Dios. En el lugar en el cual ahí no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá confusión, no habrá afán, no habrá nada que nos moleste, que nos
que nos haga daño. No habrá enfermedad, no habrá muerte, porque es vida eterna. Damos gracias a Dios por habernos alcanzado y por haber sido obedientes en recibir el regalo maravilloso de la salvación, que por consecuencia viene la vida eterna, cuidando con temor y temblor esta salvación tan grande. Dios me los bendiga, espero en Dios que se encuentren muy bien. Ahora tenemos a la hermana Sandrita. Sí, hola, bienvenidos nuevamente. En Juan 10, 28, 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Proverbios 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Voy a compartir un artículo que me encontré esta mañana. Está descifrado un poquito en una forma diferente, luego ya se explica bien cómo es, ¿verdad? Dice, acabo de relacionar la noción de vida eterna con el concepto de Dios creador, un ser totalmente independiente de todo lo demás, lo cual existe solo porque Él lo crió, o sea, Dios lo crió. Este crecimiento creacionismo se relaciona con el panenteísmo, distinto del panteísmo. Si dicha premisa es verdadera, se sigue que Dios es independiente tanto del espacio como el tiempo, ya que estas son meras propiedades del universo. Han tenido un principio y probablemente tendrán un fin. De todo modo que, de acuerdo con esta noción, Dios existe antes de que el tiempo comenzara. Existe durante todos los momentos del tiempo y continuará existiendo si de algún modo el universo o el tiempo dejarán de existir. Acerca de la vida eterna, la revelación bíblica indica que de entre todas las criaturas es el hombre el único capaz de aprehender el concepto de eternidad. Una de las versiones del Eclesiastes 3:11 dice, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Él ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. El contraste con vida eterna, tenemos la existencia sin fin con la que fueron bendecidos los animales en el principio de los tiempos, debido a su incapacidad. Para comprender el concepto de la eternidad o de tiempo, el ser humano renunció a la vida eterna, que le era dada gratuitamente al cometer el pecado original y ser arrojado del paraíso. O sea, eso lo vemos en el principio, en Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva como ejemplo. Es creencia común entre los teístas que, pese a que la humanidad comprende el concepto de eternidad, solo se obtiene la vida eterna una vez que se vuelve a Dios. O sea, ahí nos dice claramente. O sea, que nomás con Dios tenemos esa vida eterna. ¿Y qué es eso? El arrepentimiento que hemos hecho todo el tiempo. O sea, Él nos dio la decisión de aquí. ¿Qué más regalo tan maravilloso nos está dando? Y todavía está siendo bien paciente, ¿verdad? De todavía darnos la decisión. O sea, todavía como hijos de Dios, todavía está haciendo, tienen tan grande corazón que yo digo, pues ahora comprendo, ¿verdad? Con mis hijos, pero tan grande es su corazón que todavía nos da la oportunidad, nos sigue dando la oportunidad, o sea, no se cansa de darnos oportunidades de que cambies, o sea, y todavía miramos cómo está el mundo y qué señales nos está mandando y todavía no hacemos caso. ¿A qué queremos? ¿Que nos aviente una piedra en la cabeza?
O sea, no, o sea, ya tomen esa decisión, no sigan burlándose de Dios, no sigan poniéndolo en esa cruz, derramando esa sangre todavía por nosotros. O sea, así lo estamos poniendo, nos estamos burlando de Él en su cara, le estamos escupiendo, le estamos maltratando. O sea, es lo que estamos haciendo constantemente a no tomar esa decisión y tomar esa salvación que nos está regalando. Ahora los dejo aquí y muchas gracias, muchas bendiciones. Ok, amén. Este fin de semana estuvo mi hijo y celebramos todas las celebraciones de las culturas, ¿verdad? New Year's, ¿verdad? Easter, Memorial Day, todo, Mother's Day, todos los cumpleaños, porque no nos habíamos visto, ¿verdad? Y mi esposo compró una carne así enorme, bien ancha, y hizo 4 steaks, uno para cada quien, ¿verdad? Y nos estábamos riendo cuando estaba chiquita, mi mamá hacía un steak para toda la familia y vino un cuñado mío y era novio de mi hermana y él se sirvió todo el steak, ¿verdad? Y estábamos, ¡ay, eso es para toda la familia! Y nos quedábamos colladitos, ¿verdad? Y, y ahora hicimos oración y luego terminamos y dije, mira, qué bueno es Dios que no tenemos que quemar toda esta carne, que quede nomás así, ashes, ¿verdad? Que nomás quede la ceniza. No la podemos comer y regocijar y nos dio algo más simple, que nada más quiebremos un pedazo de pan y no lo tenemos que quemar tampoco, no lo podemos nomás comer y recordar que Él fue el último sacrificio. Y en mi baño tengo allí escrito Efesios 2:10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieste en ellas. Entonces, antes que fui creada, ya tenía mi propósito y en las buenas obras en que yo debo de caminar, y eso lo tengo allí para no olvidarme qué es mi propósito, no atorarme en que me enseñaron así de niña, o que la cultura dice esto, o este ministro dice eso, o la hermana se ofendió porque esto. No, mi propósito ya está hecho por Dios antemano para que anduviere en ellas. Y hoy que estábamos hablando de la vida eterna, me fui a ese capítulo 2, me gusta mucho, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces nosotros no podemos trabajar por esta vida eterna, por esta salvación. El trabajo que tenemos es simple, es hablar con la boca y arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, porque eso es lo que son, pecados contra Dios. Y si no tienes en inglés, if you don't have the guts to go say I'm sorry, ¿verdad? No tienes las fuerzas para ir a decirle I'm sorry, Sandra, hice esto en contra de ti. Pídele perdón a Dios porque pecaste contra Dios cuando pecaste en contra de otra persona, ¿verdad? Y dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Entonces, esta vida eterna es un regalo absolutamente gratis. Recíbanlo con gozo, no con, tengo que dejar ir mi vida del mundo, ¿verdad? Háganlo, recíbanlo con gozo, háganlo con buena voluntad y obedientes a la palabra de Dios. Y ¿quieres cerrar con oración, hermana? ¿O yo la hago? Yo la hago. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad de hablar de las cosas muy importantes de la vida eterna y cómo llegar allí, Señor. Y te damos gracias que tú nos das esa gracia para arrepentirnos otra vez y darte, Señor, a ti la honra y la gloria y pedirte perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y vivir una vida en paz, en alegría, lleno, Señor, de tu gozo, una vida prosperosa y una vida en abundancia. Gracias, Señor.
Y este día hago oración por todos los que nos están viendo, los que ya entendieron el mensaje, que vayan con alegría a repetirlo, y a los que no lo entendieron y no te han recibido, que sus corazones se ablanden, Señor, que pronto vayan a la palabra a estudiar y que reciban este mensaje. Tus misterios, Señor, abiertos para siempre, para entenderlos. Danos entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.